buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos hoy día enmarcándolo dentro de la Semana de Lucha contra el Cáncer y también a propósito, ¿no? Que este fin de semana también celebramos lo que vendría a ser la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a tocar unos puntos muy importantes con respecto a lo que vendría a ser la prevención, ¿no? Y básicamente siempre nos planteamos la pregunta, ¿cómo saber si yo tengo un cáncer de mama, ¿no? Pero ¿por qué nos planteamos esta pregunta y por qué es tan importante los conocimientos con respecto al cáncer de mama, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, partiendo de una base epidemiológica, ¿no? A nivel nacional, en el Centro de Enfermedades, el Centro Nacional de Enfermedades, el control de enfermedades hasta el 2022, básicamente en el primer puesto, digamos, en lo que vendría a ser las enfermedades neoplásicas de la mujer, encontrábamos al cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino disputando el primer y segundo lugar, ¿no? En este caso, el cáncer de mama como el primer lugar, ¿no? Igual en nuestra región encontramos hasta el de 2006 a 2022 en lo que vendría a ser el registro que tenemos en el hospital, acá en el instituto, encontramos el cáncer de cuello uterino en primer lugar y el cáncer de mama en segundo lugar, ¿no? Entonces vamos entendiendo que básicamente es una patología que se encuentra prevalente en nuestra región, ¿no? Y que tiene, hemos podido encontrar como experiencia muchos grupos, muchos pacientes con bastante de diferentes edades, ¿no? Enmarcado dentro de los 40 a 69 años, que sumando es básicamente la mayor cantidad de población que podemos encontrar. Y dentro de ese subgrupo es desde 40 a 49 años, de donde encontramos nosotros la mayor cantidad, ¿no? De pacientes con cáncer de mama, ¿no? Básicamente es una población joven, una población activa, una población que siempre se encuentra, digamos, muchas de ellas son madres, ¿no? Madres jóvenes, ¿no? Y es muy importante en el tema de la identificación, ¿no? Igual acá los grupos etarios, ¿no? En el de 40 a 49 años, ¿no? Y el tipo histológico que normalmente encontramos, ¿no? Que casi lo voy ya. Ahora, algo que nos llama a la reflexión, ¿no? Que hasta el 2022, ¿no? En lo que siempre estamos actualizando la base de datos, encontramos que muchos de los cánceres que vienen acá no son cánceres tempranos, no son cánceres que recién inician, son cánceres que están un poco más avanzados, como los que hablamos de estadio clínico 3, ¿no? Como pueden ver, la mayor cantidad encontramos dentro del grupo 3, ¿no? Seguido del grupo 2, luego el grupo 4 y los del grupo 1 o los que nosotros llamamos que recién están empezando, que es el in situ, son una cantidad muy menor, ¿no? Y es por eso que esta es la realidad que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Para nosotros darle la importancia de vida a lo que vendría a ser identificar los signos y síntomas que nos conllevan al cáncer de mama, ¿no? Con toda esta información es que el pilar fundamental actualmente con respecto a poder identificar el cáncer de mama es el autoexamen. El autoexamen de mama es, como se dice, uno de los pilares fundamentales, ¿no? Para poder dar el primer paso para identificar un cáncer de mama. Y tiene que ser una correcta identificación, ¿no? Una correcta identificación de estas tumoraciones, ¿no? O lesiones que puedan identificarse, ¿no? Pero mediante un correcto, digamos, una correcta evaluación, ¿no? La evaluación que tiene que darse es una evaluación que viene a ubicar el seno muchas veces, ¿no? Y no es tocar de manera al azar, ¿no? Sino que tratar de tocarse, como se dice, de una manera ordenada, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? La forma que es concéntrica, ¿no? Podemos empezar de la parte central, ¿no? De lo que vendría a ser el areola y pezón, y nos vamos haciendo círculos más externos, ¿no? Con los pulpejos de los dedos, tratando de palpar y tocándose, si encontramos algo anormal, ¿no? Lo primero que debemos tratar de ver si tenemos algo diferente, que la mujer se sienta si tiene algo diferente, ¿no? Entonces eso va a ser. ¿En qué momento se recomienda, no? Se puede recomendar hacer esto en cualquier momento del día, pero de preferencia en los momentos de la ducha, ¿no? Porque también es el momento en el que la persona tiene un poco más de intimidad y un poco más de paciencia, digamos, para poder, digamos, palpar si no tiene la ropa puesta, y con la cual también puede dificultaros, o de repente no hacer un correcto autoexamen, ¿no? Después otra forma es utilizando como si fuese un reloj, una manecilla de reloj, ¿no? En la parte superior, ¿no? Pensar que es las 12, la parte inferior las 6, interna y externa 3 y 9 respectivamente, ¿no? Entonces vamos
haciendo básicamente también por cuadrantes, también lo puedo dividir la mama en cuatro partes y podemos palpar, ¿no? La zona interna, interna inferior, interna superior, externa inferior, externa superior, viceversa, ¿no? Y también hacer, digamos, lo que se llama, pues, ¿cómo se dice? Un barrido también de arriba abajo también, ¿no? Entonces, estas formas que les menciono son formas de cómo la persona puede, digamos, palparse la mama, ¿no? Palpar la mama. Es también importante, también en la región axilar, en la axila, ¿no? Tratar de palparse si se siente alguna normalidad. También, ¿por qué es importante? Bueno, porque la mama también tiene una relación muy frecuente, ¿no? Con los ganglios de la axila, hablando de una enfermedad. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos encontrar qué es lo que nosotros debemos? Primero, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que palpar, la mujer debe palpar cualquier anormalidad, primero, no cualquier anormalidad, algo que le llame la atención, que sea diferente. ¿Qué puede ser diferente? De repente tengo una zona que me duele, ¿no? Tengo una zona más endurada, ¿no? Tengo una zona que estoy palpando una bolita, tengo una zona que me está palpando, digamos una zona normal, ¿no? Entonces, todo eso de acá son signos de alerta que nos indican que debemos ir al especialista, o sea, al médico, al personal de salud, para que me haga una evaluación. Ahora, ¿qué otro signo de alarma también debemos estar dentro del grupo de evaluación del cáncer de mama? La secreción por el pezón, que puede ser en un solo lado o bilateral, ¿no? También trata de descartar que esto nos puede indicar que hay algo adicional. Entonces, pero la mayoría de pacientes acude a consulta o es la mayor, digamos, de la mayor cantidad de información clínica es la presencia de un bulto. La presencia de un bulto es el 90% de los síntomas que una paciente puede tener. Un bultito podría ser, cuando nosotros hablamos de un bulto, nosotros podemos palpar, ¿no? En la experiencia, al momento de hacer la palpación, no podemos tener muy precisa un tema muy importante que vendría a ser las características, ¿no? Si este bultito se mueve, si este bultito es doloroso, si este bultito es uniforme. Entonces son características ya que los especialistas podemos nosotros tener en cuenta para aumentar la sospecha clínica, ¿no? De que puede ser un cáncer de mama. Obviamente también el cáncer de mama va a aparecer de manera progresiva, ¿no? En el tiempo puede variar dependiendo de cada paciente o del tipo de cada tumor. Y entonces, ¿qué es lo que al yo tener una alta sospecha de repente que algo no está bien en la mama, entonces pasamos al segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto? Los exámenes de apoyo al diagnóstico, ¿no? Como su nombre dice, apoyo al diagnóstico nos va a permitir tener, digamos, una mejor visión para ver si lo que estoy palpando esta anormalidad que se ha palpado en la mujer puede estar asociado, ¿no? A algo malo, ¿no? Entonces pasamos a dos puntos muy importantes, que es la ecografía y la mamografía. De repente todos han escuchado la mamografía. Acá en nuestra institución venimos ya desde hace unos meses haciendo campaña de mamografía, ¿no? Y la mamografía con la intención de poder detectar patrones o detectar algo anormal, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Pasamos a la ecografía y la mamografía. La ecografía y la mamografía nos va a dar información. Primero, la ecografía nos va a dar una información de cómo es la característica de este bultito, o mejor llamado nódulo tumor, ¿no? O cómo es la característica que está alrededor de esta zona, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Si es una patología benigna, algunas características que pueden estar, como es la uniformidad, ¿no? Como es también el contenido, si es sólido, líquido, ¿no? Vamos a encontrar también, digamos, la sombra acústica, que vendría a ser si hay, como a veces llamamos vulgarmente, es una mancha debajo, ¿no? de la tumoración. Pero ya de unos años atrás, la escuela, digamos, americana de radiología, ¿no? La Sociedad Americana de Radiología básicamente ha estandarizado, ¿no? Una serie, digamos, de nomenclaturas, ¿no? Que no quiere decir esto que el paciente tenga cáncer, hay que tener bastante en cuenta porque muchas de las cosas también vienen a la consulta, de repente a veces falta un poco más de información,
Me dice el doctor, me han dicho que tengo cáncer en estadio clínico 4, ¿no? Entonces no es así. Muchas veces es que le han hecho una ecografía o una mamografía y le han dicho que tiene un BRAF 4 y acá es donde hago esta colación, ¿no? La colación es lo siguiente, ¿no? Que ya con el tiempo, ya la Sociedad de Radiología planteó una escala en la cual todos podamos hablar el mismo idioma con respecto a los radiólogos, ¿no? Entonces las características, ¿no? Como por ejemplo, no estamos hablando, no lo divide en, digamos, en lo que vendría a ser categoría 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? La escala de Pearson, ¿no? Que nos habla, ¿no? Cómo es la característica con respecto a la sospecha de malignidad. Entonces, empezamos con la escala birra cero. El birra cero no es que el examen me haya dicho que no tengo nada, sino el birra cero es lo que nos dice que requiere una evaluación adicional, ¿no? Que es un estudio insuficiente y que necesita, digamos, ahí es lo que hablamos es que necesita un estudio adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tengo una mamografía, ¿no? Que me dice que no, las mamas son muy densas, que no puedo encontrar, digamos, no puedo concluir de que hay algo malo dentro de esta mama, no puedo ver la microcalcificación, ¿no? Entonces necesita apoyarte de otro examen, ¿no? Muchas veces la ecografía, ¿no? Entonces, con respecto a qué examen se debe hacer, no se recomienda la ecografía para las personas menores de 40 años y la ecografía y mamografía ambas para los de 40 y 69 años, ¿no? Mayor de 40 años básicamente. ¿Por qué la mamografía no se recomienda antes? No se recomienda rutina antes, o mejor dicho, no se recomienda dentro porque muchas veces el tejido mamario está más compacto. Entonces, por ende, lo que va a generar que la persona al hacer la mamografía no puede evidenciarse en una normalidad, ¿no? Entonces, he ahí el tema de la solicitud por encima de los 40 de la mamografía. Bueno, entonces, volviendo al tema de la escala de los BIRRAS, ¿no? Entonces, encontramos que, por ejemplo, si la paciente se hace una ecografía, ¿no? Y tiene un resultado cero, que quiere decir que no es concluyente. Entonces, se tiene que hacer otro examen adicional. Puede ser una mamografía o pueden pasar a hacer una resonancia magnética también, que es otro estudio especializado en el cual ve la mama de una manera más exhaustiva, pero no se considera dentro de ese examen de rutina, no es para descarte o otra patología, ya que el especialista lo pueda solicitar. Entonces luego pasamos a la escala de Virras 1, la escala de Virras 2, en la cual nos habla que la 1, que es un hallazgo normal, que la 2, que es un hallazgo benigno, y ahí, por ejemplo, encontramos dentro del grupo 2 encontramos, por ejemplo, las patologías inflamatorias, ¿no? Como son la mastitis, en la patología también de hallazgos benignos también son los quistes simples o el patrón fibroquístico, ¿no? Muchas veces por la misma acción, la acción hormonal y la respuesta que existe en la mama por los estrógenos, pueden formarse unas bolsitas de líquido, ¿no? Que son los llamados quistes simples. Y estos quistes simples, ¿no? Pueden aparecer y son categorizados dentro del grupo 2. También, por ejemplo, los patrones de adenomatosos o fibroadenomas también son considerados muchas veces dentro del grupo de los hallazgos benignos, ¿no? Luego viene el grupo 3, que son probablemente benignos, en la cual ya me da una sospecha, digamos, porque me dice que probablemente un 80% de lo que estoy mirando es benigno, pero hay un porcentaje que de repente no me descarta malignidad. Entonces, normalmente en estos casos lo que se tiene que hacer es hacer un examen de acá a unos 6 meses más, ¿no? Para comparar cómo está la dos y determinar si existe un problema de alguna lesión que pueda tener malignidad, ¿no? Entonces, el birrestres. Después el 4 se clasifica A, B y C con respecto a grado. Ya el 4 nos está hablando que probablemente hay una alta sospecha de cáncer, ¿no? Entonces, el siguiente paso, tanto en la ecografía como en la mamografía, el siguiente paso es la obtención de tejido mamario, del tejido. ¿Por qué? De esa zona. ¿Por qué? Porque la única forma de hacer la parte confirmatoria es con la histología. ¿Qué quiere decir? Con un pedazo de tejido que tiene que ser estudiado por el patólogo para que me determine si hay cáncer o no. Eso es. Entonces, los estadios clínicos, perdón, y la categoría de VIRAS 4 ya no dice que tengo que hacer una biopsia. La 5 es con una sospecha mucho más alta y la 6 es una confirmación del cáncer, ¿no? Que normalmente son cuando hacemos de repente una ecografía a un paciente que ya tenemos una biopsia con cáncer de mama, ¿no? Entonces,
Esas son las categorías que aplican tanto para la parte de ecografía como la parte de la mamografía, ¿no? Y acá vamos a pasar a ver, a ver un poco, ¿no? Cómo son, digamos, algunas características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un fibroadenoma, que es también conocido como tumores benignos, ¿no? Este es un crecimiento, ¿no? Muchas veces también de la región ductal de la mama, son crecimientos benignos, con una incidencia más que todo en mujeres más jóvenes, entre los promedio 20 años, ¿no? Son benignos. Se recomienda si es que haya una molestia hacer la resección, pero básicamente pueden solamente ser observados. El patrón fibroquístico, como le dije, ¿no? Los quistes son bolsas de líquido con una bolsita de líquido que se forma por un cambio hormonal también y que también son objeto de una observación, ¿no? De observarse nada más, ¿no? Esto, por ejemplo, caería en la categoría de BIRAS 2, básicamente, ¿no? Luego, cuando ya hablamos ya de una lesión maligna, como ustedes pueden ver, ¿no? Una lesión maligna es una lesión que, a diferencia perdón, de las lesiones benignas, a diferencia de las lesiones benignas que tienen, digamos, un componente uniforme, si ustedes pueden ver, darse cuenta, ¿no? En las ecografías tiene un contorno uniforme, ¿no? En la parte, digamos, podría decir, la parte inferior, no hay, digamos, una mancha negra que es la sombra acústica. En cambio, las lesiones malignas no son uniformes, son irregulares, muchos puntiformes, espiculados, que tienen, digamos, en la parte posterior una sombra acústica, ¿no? Entonces son características que nos pueden hablar de malignidad. Esto de acá estamos mencionando que puede ser que puede estar asociado, digamos, al tema, ¿no? Al tema esto de lesiones malignas, ¿no? Entonces esto caería, digamos, en una categoría birras 4, ¿no? Birras 4 porque, o birras 4A o B o C, dependiendo de mayores características de malignidad, porque acá podemos observar y ver, ¿no? Necesitar una biopsia, ¿no? Y la biopsia es el siguiente paso, ¿no? Del grupo de trabajo para el diagnóstico de un cáncer de mama, ¿no? Esto con respecto a las ecografías. Cuando ya hablamos de la mamografía, ¿no? Que es prácticamente es una fuente de rayos X que se aplica, digamos, a la mama, a la placa de compresión, ¿no? Nos permite ver. ¿Qué nos permite ver, no? Primero que tenemos que definir muchas veces algunos patrones con respecto a las microcalcificaciones, ¿no? Por ejemplo, las microcalcificaciones pueden estar. ¿Y qué son las microcalcificaciones? Son acúmulos de calcio, ¿no? Que en el tejido, ¿no? El tejido mamario. Estas acumulaciones de calcio en el tejido mamario pueden deberse, ¿no? Digamos, procesos inflamatorios, pueden estar asociados, digamos, a cambios degenerativos también, pero también pueden estar asociados, ¿no? Hay un inicio de lo que vendría a ser un proceso oncológico, ¿no? Estamos hablando de la presencia de un carcinoma in situ, ¿no? O propiamente dicho un cáncer, ¿no? Entonces, tenemos diferentes patrones, ¿no? De microclasificaciones, ¿no? Que le estoy mencionando, agrupadas, regionales, difusas, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las características que pueden observarse en la mamografía, de las microcalcificaciones y de otras características adicionales para determinar, ¿no? De acuerdo a la escala de BIRRA, si es una lesión benigna, BIRRA 2, una lesión probablemente benigna, BIRRA 3, alta sospecha de cáncer, 4, ya básicamente más sospecha de cáncer, BIRRA 5 y 6, y algo que tiene un diagnóstico histopatológico. Entonces, con eso es que nosotros no podemos ver, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar o dónde podemos ver también microcalcificaciones? ¿No? A veces, por ejemplo, los vasos sanguíneos, por un efecto, ¿no? Del acúmulo de calcio, ¿no? En las paredes de los vasos sanguíneos pueden acumularse y cuando hacen la mamografía pueden verse, digamos, calcificación alrededor de los vasos, ¿no? Es algo normal. De repente también el paciente tuvo un golpe, ¿no? O puede haber alguna transformación de la grasa, ¿no? De la grasa que está alrededor de la glándula mamaria, puede haber un golpe y eso genera, pues, de repente que la grasa sufra una degeneración, lo que se llama necrofibras, que es un trastorno benigno y puede verse también como una normalidad en la tomografía. También tenemos lo que es la mastitis, que básicamente es un proceso benigno, o sea, benigno cuando no hablamos que no es oncológico, pero que es un proceso inflamatorio, ¿no? Y este proceso inflamatorio puede generar después, ¿no? El tema de acumulación de calcio, ¿no?
por mastitis, ¿no? Muchas veces. Y lo que vendría a ser el carcinoma o cáncer, lesiones básicamente espiculadas, ¿no? Que pueden estar asociados a o también la microcalcificación, ¿no? Es ahí también que debemos tener en cuenta, como le dije, las cardíacas, muchas veces microcalcificaciones amorfas que no tienen, digamos, un punto redondeado, sino estrellado, ¿no? Irregulares, ¿no? Que se encuentran más quizás agrupadas en un sitio. Entonces nos hace sospechar de que puede haber algún proceso anormal en esa zona. Y es por eso que nosotros debemos entrar al siguiente paso también, ¿no? La resección de estas microcalcificaciones. Como las microcalcificaciones no se palpan, solamente se observan por por la mamografía, acá en la institución, por ejemplo, hacemos la reacción de microcalcificaciones, ¿no? Previa colocación de un marcador, que es un arpón, que es una aguja grande, ¿no? En la cual nos va a indicar en qué zona, mediante un uso de una mamografía, ¿no? Y ya los doctores radiográficos lo hacen, ¿no? Y lo colocan el arpón en la zona donde se encuentra, ¿no? La microcalcificación, nosotros entramos a hacer la resección. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros en el proceso diagnóstico o el proceso del momento que pasa, que la mujer, ¿no? Se palpa, ¿no? Algo anormal, ¿no? Es importante y eso tenemos bastantes testimonios acá en la institución de que no debe uno tener miedo en decir o en hablar con respecto a la identificación de cosas anormales en la mama. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos, llegan a la consulta pacientes como ustedes pueden ver en las estadísticas, ¿no? Con enfermedades avanzadas, ¿no? En la cual ya el tumor ha crecido tanto que reemplaza la mama, ha consumido la piel, ¿no? Entonces son tumores sangrantes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar, no? Que cuando uno le pregunta a estos pacientes, ¿no? ¿Cuándo les apareció? Nos hablan pues de 1 o 2 años atrás, ¿no? Y cuando me dicen, pero señora, cuando le empezó, ¿cómo fue, no? Y todos, con muchos de los pacientes, 90% de los pacientes mencionan que, bueno, les apareció un bultito, ¿no? Una sensación de bulto, ¿no? Pero señora, ¿usted se palpó? Sí, yo me palpé. Pero ¿por qué no fue al centro de salud? ¿Por qué no fue al especialista, ¿no? O algún personal que le pueda orientar, no, por temor, porque trabajaba, ¿no? Hay diferentes situaciones, ¿no? Entonces, pero si no se detecta a tiempo, los tratamientos también pueden variar, ¿no? No pueden ser netamente, digamos, localizados, de repente pueden estar sometidos a tratamientos sistémicos, ¿no? Como quimioterapia, inmunoterapia, ¿no? Y no solamente quirúrgicos de inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Está bien, nosotros nos identificamos que existe una lesión anormal en mi mama. ¿Qué debo hacer? Acudir al médico directamente para que le pueda solicitar ecografía y mamografía, ¿no? O tener una visión más objetiva con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, luego de eso, como les dije, ¿no? Procedemos a lo que vendría a ser lo que vendría a ser la biopsia, ¿no? Actualmente lo que se estila es hacer una biopsia, digamos, con aguja fin, no, aguja gruesa, ¿no? Una aguja con una pistola semiautomática nos permite sacar tejido, ¿no? Conos de tejido, ¿no? Un conito de tejido, ¿no? Mejor un cilindro de tejido con lo cual el patólogo le es suficiente para poder determinar si es cáncer o no y además también con eso también hacer la prueba de inmunohistoquímica, ¿no? Que es para ver qué tipo de receptores tiene el cáncer de mama. Ya con eso podemos hacer una tipificación del tipo histológico, ¿no? Y qué receptores tiene este cáncer de mama. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta, que a veces no se conversa mucho, es también la evaluación de la región ganglionar, axilar, ¿no? Siempre a veces, de repente, la persona no se palpa quizás algo evidente, ¿no? En la mama, ¿no? Pero sí se palpa, digamos, una bolita o, digamos, un tumorcito, ¿no? En la axila, ¿no? También es parte del proceso diagnóstico que también puede haber con respecto a los cánceres de mama, ¿no? El cáncer de mama puede ir de la región de la mama propiamente dicha y irse mediante los ganglios linfáticos, que son caminos que están establecidos hacia la región axilar y de ahí poder ir probablemente a otras zonas, ¿no? ¿No? Entonces, importante también la evaluación de la región axilar. Igual también, ¿no? Cuando uno se le cita la ecografía, también los radiólogos, ¿no? Te dan la información, cómo está la región, si hay linfonodos o los ganglios, ¿no? Con características también
sospechosos, ¿no? De algo malo que tienen o no, ¿no? Eso es parte también del informe de lo que vendría a ser la ecografía y también de la mamografía también. Normalmente la mamografía siempre lo hacen en dos incidencias, ¿no? Una incidencia, digamos, una de arriba abajo y una lateral, ¿no? Para tratar de ver. Entonces, como les mencionaba, ¿no? El siguiente punto es determinar si estas lesiones que son biopsiadas, aquellas que, por ejemplo, tienen birras 4 hacia adelante, ¿no? 4A, B y C, son malignas o no, ¿no? Entonces, si son malignas, ¿no? Vamos a tratar de identificarlo dependiendo el tipo de grupo histológico, ¿no? Uno de los más frecuentes es el carcinoma ductal infiltrante, casi más un 70%, y luego viene el lobulillar y otros tipos más adicionales, ¿no? Hay otras características adicionales que nos brinda la patología, como le dije también el estatus del receptor, y con eso podemos ver. Ya cuando entra el proceso ya, si nuestro paciente se palpó el bultito, hicieron la ecografía y esa ecografía nos decía que tenían virras 4, que quiere decir que sospeche cáncer, es la biopsia, sale que es un cáncer, entra el protocolo ya de lo que nosotros llamamos el estadiaje, ¿no? El estadiaje es para ver en qué grado está, en qué estado clínico. Entonces, el estado clínico también sigue 1, 2, 3 y 4, que es muy diferente a la escala Birras, que solamente es un grado de sospecha. Entonces, hay que tener bien claro eso, porque muchas veces acá las consultas llegan, ¿no? Quizás un poco asustados, ¿no? Con respecto a que le dicen, ¿no? Tiene Birras 4 y ellos piensan que es un estadio clínico 4 y no es así, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estos temas, ¿no? Para nosotros dar una buena información, ¿no? Y un buen mensaje, ¿no? Entonces, ya después de tener, como le dije, hay muchas opciones de tratamiento acá en la institución. Hacemos cirugías oncoplásticas, ¿no? En la que nos retira el seno, dependiendo, obviamente, de evaluación de cada caso. También hacemos la quimioterapia, ¿no? Cuando, básicamente, en la mayoría de los casos, cuando los tumores son muy grandes, ¿no? También se da tratamiento como inmunoterapia, ¿no? Que es un tratamiento de alto costo que la institución, mediante el aseguramiento universal, está manteniendo, ¿no? Que permite pues con los pacientes que tienen receptores especiales. Por eso que nosotros es importante, ¿no? El labor del patólogo, porque con la interpretación de la inmunistoquímica vamos a saber qué tipo de receptor tiene, y eso, ¿no? Tiene implicancia para el uso de los medicamentos, ¿no? Especiales como la inmunoterapia. Actual institución tiene, por ejemplo, trastuzumab y el pertuzumab, que son medicamentos de alto costo para los pacientes que tienen receptor positivo para lo que vendría a ser el receptor HER2, ¿no? Entonces, también tenemos actualmente el pembrolizumab, que es un fármaco más nuevo, que es un anti-PD-1, que es un potenciador de nuestro sistema linfático, que se utiliza para el cáncer triple negativo en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, es importante, digamos, la parte histológica, ¿no? Entonces, el tejido. Esto actualmente se hace cirugía oncoplástica en la institución, se hace reconstrucción mamarias, ¿no? Actualmente en nuestro servicio somos 4 asistentes, ¿no? Mi persona, la doctora Laura Escobar, el doctor Manuel Sedano y el doctor Andy Pantoja, que es el jefe, ¿no? Y bueno, básicamente esa era la información que he traído para informarlos, ¿no? Si tienen alguna consulta, estoy atentos para escucharlos. Muchas gracias, doctor Gustavo, por la presentación y siempre la disposición para poder impartir este tipo de conocimientos de gran importancia, justo ya enmarcados en la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer. Si hubiera alguna pregunta a través del chat, o pueden también activar sus micrófonos para poder escucharlos. Bueno, recibo, doctor, el agradecimiento a través del Departamento de Promoción de la Salud del IREN Norte por su participación. De igual manera, hacerle llegar y hacerle extensivo por las felicitaciones que están dándole al interno, por la explicación y todos los conocimientos que el día de hoy nos ha podido brindar. Disculpe, quería hacer yo una pregunta, pero estaba deshabilitado el chat. No sé si se me está escuchando. Sí, sí se le Sí, sí, escucha, escucha, le escucha. escuchamos. Sí, a esa información adicionada suelen pedir otras pruebas, como resonancias o tomografías. ¿En qué contribuye para el diagnóstico de repente definitivo o el manejo terapéutico que le podrían realizar a un paciente que tenga cáncer de mama? Claro, muy buena pregunta. En la etapa diagnóstica previa, digamos,
como se dice en el tamizaje, que se hace antes, digamos, de llegar acá al hospital, ¿no? Todo paciente que tenga una sospecha, ¿no? Digamos, se palpó, ¿no? Una lesión, es muy importante primero hacerse una ecografía, si es menor de 40 años, si es mayor de 40 años, hacer ecografía y mamografía. Estos son los puntos de partida en la parte, digamos, del tamizaje de lo que vendría a ser el cáncer de mama. La resonancia magnética y las tomografías lo dejamos más que todo para ya el tratamiento. Entonces, todo paciente, si ya se diagnostica que tiene un cáncer de mama, que ya tenemos una prueba, digamos, patológica, ¿no? Confirmada que es un cáncer de mama y ya me dice qué tipo de receptores, digamos. En la institución contamos con la inmunistoquímica, ¿no? Básica para el tema de los receptores. Entonces, con eso podemos nosotros, ¿no? Darnos el punto de partida para hacer lo que nosotros llamamos el estadiaje. Y en el estadiaje, la mejor herramienta para hacer el estadiaje es la tomografía. La tomografía axial computarizada, ¿no? O la tomografía de cerebro, de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Con lo cual nos va a determinar a nosotros, ¿no? Si existe enfermedad en otras áreas fuera de la mama y de la axila, ¿no? Entonces, ese es un punto. La resonancia magnética se deja muchas veces como un factor, digamos, determinante si es que hubiera una discrepancia entre, digamos, una correlación clínica patológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, me llegué con una ecografía, ¿no? En la cual me dice una ecografía BIRAS 4, ¿no? Que quiere decir que necesito hacer una biopsia, ¿no? Se hace la biopsia con guía ecográfica, ¿no? Se ubica la lesión, el tumor, se saca una biopsia, ¿no? Pero la biopsia no me informa que es un cáncer, de repente me informa que es un fibroadenoma o que es una hiperplasia ductal atípica o me informa una característica que más va concerniente a la malignidad, perdón, a la benignidad, o sea que es algo más benigno. Entonces, como siempre le digo a los pacientes, nosotros tenemos que siempre hacer una labor como de investigador, como un Sherlock Holmes, ¿no? Algo así, ¿no? En la cual nosotros tenemos que tratar, digamos, de no quedarnos con un solo resultado, ¿no? Sino tratar de explorar un poco más. Es ahí donde podemos pasar a un estudio de quizás mayor especificidad, que vendría a ser la resonancia magnética para ver la resonancia magnética si el tejido, ¿no? Que se está evaluando, hay una captación de contraste, hay algo adicional, ¿no? Hay que recordar también que la ecografía, digamos, la ecografía de mama es operador dependiente. Si bien es cierto, todos hablamos, ¿no? De la escala BIRATS, ¿no? Que es una escala internacional, pero también también tiene bastante que ver el operador también, ¿no? De repente quizás a una persona, a un radiólogo le puede ver de repente que es un viernes 3, ¿no? Pero otro operador lo puede ver que es un viernes 4A, ¿no? De repente él vio que tuvo una espícula, algo que el otro radiólogo no lo vio. Entonces, pero igual, cuando la biopsia y la radiología existe una discrepancia, subimos a otro nivel, ¿no? Que es la resonancia para ver, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando ya nosotros hacemos las tomografías, el paciente entra en tratamiento, de repente es una lesión grande, ¿no? Y le damos tratamiento, quimioterapia o alguna inmunoterapia adicional, igual el paciente se tiene que operar, pero tenemos que ver de acuerdo a la respuesta. Entonces, si vamos a hacer una cirugía de conservación de la mama, nosotros tenemos que ver, no tanto por ecografía y mamografía, ¿no? Cómo es la respuesta, ¿no? Si yo tenía un tumor de repente de 5 centímetros, ahora tengo un tumor de 2 centímetros, tengo que ver si estos 2 centímetros son realmente los 2 centímetros o hay algo adicional que, entonces ahí también nos da bastante información la resonancia porque nos permite determinar el tipo de patrón que nosotros debemos hacer, digamos, para una cirugía oncoplástica, ¿no? Entonces el uso de la resonancia tiene sus, tiene sus, tiene sus indicaciones. La tomografía sí es importante cuando yo estoy iniciando y para respuesta a tratamiento sistémico, porque nos va a permitir estadiar al paciente, ver en qué estadio clínico está, ¿no? Bueno, creo que de repente ya respondí, ayudé a responder su interrogante. Sí, muchísimas gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Quería preguntar, el sentir un dolor a la altura de la mama, axilar, algo así, ¿puede ser un indicio de cáncer?
Claro, lo que yo siempre le sugiero a los pacientes, si tienen una situación anormal en la mama, o sea, no es necesario que esa situación anormal sea o no sea cáncer, puede ser que no lo sea, pero es necesario evaluarla siempre, evaluarla siempre. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente es que el paciente sí se palpa, ¿no? La lesión, pero no acude al especialista o no acude al centro de salud. Entonces, si usted de repente se palpó su seno o le está doliendo, tiene un problema, digamos que no es que usted sienta que no es normal, no lo minimice, más bien aproveche para Ujú. acudir al centro de salud, ¿no? Con su médico de la zona o con especialista, ¿no? Cualquiera de nosotros para poder evaluarla, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que de repente sea una lesión benigna, es importante la evaluación porque así nosotros también podemos seguir controlando. Lo que se recomienda es que, así como se recomienda el Papa Nicolau, ¿no? Que es una vez al año, digamos, igual también deberían tener una evaluación, la parte de la zona de las mamas, ¿no? Entonces, de los senos, ¿no? Entonces es importante también eso, ¿no? Entonces, y además, si uno en ese momento de repente palpó algo anormal, entonces ahí el colega, el especialista puede pedir una ecografía o mamografía dependiendo de la edad, ¿no? Y con eso puede tener más señales si es que hay algo malo o si es necesidad de hacer alguna biopsia. Ya, doctor, gracias. Cuando usted dice dependiendo de la edad, ¿a qué edad se refiere? Con respecto a la edad, pues lo que pasa es que las ecografías es mucho mejor por debajo de los 40 años, mientras que la mamografía y ecografía es por encima de los 40 años. Ya, excelente. Gracias, doctor. Ya, hasta luego. Doctor, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tuve una paciente, bueno, no directamente fue mi paciente, pero le hicieron un diagnóstico por una masa en mama y le hicieron, pero diagnóstico de una celulitis. Le hicieron cultivo y todo, no era tuberculosis, nada. Diagnóstico, celulitis. Estoy hablando más o menos, pues, unos 4 años aproximadamente atrás. Le dieron el tratamiento con todos los exámenes, todo. Según me refiere la paciente, le comentaron que le daban la opción, bien seguía con el tratamiento y sus controles, o bien se lo extirpaban, una extirpación quirúrgica, ¿no? Me imagino yo de la lesión, no me refiere bien. Luego, la paciente acude aproximadamente unos 6 meses, 5 meses atrás con relación a hoy, pero por un dolor lumbar. Dentro de todos los dolores a nivel lumbar, le han estado indicando pues analgésicos, antiinflamatorios, pero no ceden. Ante esto, le mando a hacer una radiografía y me salen lesiones, no recuerdo bien, pero al final luego le mandé a hacer una tomografía, resonancia y salen lesiones espiculadas. Resulta que ya había metástasis, pero esta lesión en mama no fue identificada en su momento. ¿Hay alguna pauta o hay algo que yo pueda haber obviado de repente o identificado, tener más, no sé, más empeño en identificar para que esta lesión, porque la lesión en mama, al final, doctor, actualmente ella tiene un cáncer en mama con metástasis a hueso. Entonces, no fue identificado inicialmente, como le digo, Claro, fue una claro. mastitis infecciosa bacteriana que le dieron tratamiento. Hay algo que yo pude haber hecho con el paciente y supuestamente esta Lo, paciente lo que, fue a sus lo que podría controles, pasar. ¿verdad? Claro, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Hay un tipo dentro del grupo de cáncer de mama, hay un tipo que es el carcinoma inflamatorio, que tiene, digamos, su diagnóstico diferencial a la mastitis. ¿Por qué? Porque cursa como su nombre dice, una inflamación, y la mastitis es una inflamación. Ahora, si el tema es la respuesta también, ¿no? Muchas veces dentro del caparazón de la inflamación puede estar oculta también, digamos, un problema tumoral, ¿no? Que tendría que haberse quizás hecho una ecografía o si no hubiese respondido al tratamiento antibiótico, una biopsia, ¿no? En su momento para hacerlo, ¿no? Lamentablemente en todo tipo de cáncer y en medicina
Si bien es cierto, todo lo que mencionamos o conversamos es lo más estándar, pero hay casos que sí son difíciles de diagnosticar, más los carcinomas inflamatorios. Por eso muchas veces optamos, por ejemplo, ¿no? Las mastitis o los problemas inflamatorios caen dentro de la categoría BIRAS 2, porque la mastitis no es, entre comillas, no es un hallazgo oncológico, ¿no? O no tiene sospecha oncológica, ¿no? Pero la mastitis es un problema inflamatorio más, ¿no? Por una infección, por un problema de mastitis granulomatosa, que también es otro tipo de mastitis. Pero, por ejemplo, el porcentaje de esos pacientes que tienen BRAF 2, ¿no? No se les hace biopsia, ¿no? No, porque las guías te mencionan que como es un proceso inflamatorio, ¿no? Con el tratamiento antiinflamatorio, con el tratamiento de repente de corticoides o algo, se puede mejorar. Pero, por ejemplo, para hacer la diferenciación de una mastitis bacteriana, ¿no? Y una mastitis granulomatosa, que es otro tipo de subtipo de mastitis, ¿no? Es importante la biopsia, ¿no? Y si la biopsia ha salido que es una mastitis, bueno, pues el tratamiento está correcto, ¿no? Que dentro de eso puede haber un proceso oncológico, no se puede descartar, ¿no? No se puede descartar. Entonces, ahí en el caso de la señora, pues, pudo haber estado pendiente ese tipo de situaciones. Ahora, si no se hizo una biopsia en ese momento al no responder el tratamiento, bueno, lo aconsejable hubiese sido, si ya no hay respuesta, ¿no? De repente no es una mastitis bacteriana, de repente es una mastitis granulomatosa, o de repente es algo más. Para eso yo tendría que, o debería apoyarme, ¿no? De una biopsia, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Para poder terminar el tratamiento, ¿no? En esos casos, ¿no? Eso es lo que más o menos quizás que se pudo ver en ese momento. Ahora, como le digo, en el carcinoma inflamatorio hay, ¿no? Es también un tipo de carcinoma, digamos, no tan frecuente, pero que también es un poco más agresivo, ¿no? Y va a depender también del tipo histológico y los marcadores tumorales, ¿no? Con los cuales se puede dar el tratamiento adecuado, ¿no? Doctor, sí se hizo su biopsia, porque recuerdo que yo la derivé inicialmente a, ¿cómo se llama? A la Liga del Cáncer, donde le hicieron el diagnóstico. De ahí creo que acudió a un consultorio de un médico particular y allí es donde le dieron seguimiento. O sea, un médico particular que le ha hecho seguimiento y aparentemente le dio de alta con sus controles subsiguientes, ¿no? Sino que la duda mía es qué pude haber hecho de repente en pacientes que yo encuentre con diagnósticos de una mastitis ya Ujú. infecciosa, bacteriana o granulomatosa, hacerles el hincapié que hay que hacerles sus controles dependiendo de la Sí, edad que está sugiriendo, ecografías, mamografías anuales ya, quizás. o sea, sí, mira, es un debate, ¿no? Que actualmente sí se considera que debe hacerse, así como la mamografía en pacientes mayores debe ser de repente hacerse, digamos, anualmente la mamografía, la ecografía. Debería también apoyarle en eso, debería hacerse anual, ¿no? Porque obviamente ahora no sabemos también, y eso hay pocos estudios, ¿no? ¿Cuántos pacientes que tuvieron mastitis en algún momento tuvieron una transformación o tuvieron, digamos, un cáncer de mama? O en algunos, probablemente son muy pocos, pero puede haber alguna etiología o, digamos, todavía estudios así no hay, ¿no? En que existan, digamos, que toda infección pueda conllevar, digamos, a un proceso oncológico, no existe. Pero sí podemos determinar algo adicional, ¿no? Pues de repente el paciente, como menciona, tuvo su mastitis, tuvo su proceso, ¿no? Y pudo haber eso empujado a que haya otro problema, ¿no? Encubierto, ¿no? Entonces, quizás con una ecografía, ¿no? O mamografía, dependiendo de la edad, anual, entonces podíamos quizás poder identificar un poco más a tiempo, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Lamentablemente, estos exámenes son de ayuda al diagnóstico. Como siempre menciono, no es la realidad, no es la realidad viviente, ¿no? Es la patología lo que nos ayuda bastante, ¿no? A determinar, ¿no? Pero también tenemos casos un poco, como nosotros hablamos, un poco más challenge, ¿no? Que son difíciles, ¿no? De identificar, ¿no? Uno de ellos es el carcinoma inflamatorio, ¿no? He tenido pacientes, ¿no? Que han venido de otros sitios pensando que es una mastitis, ¿no?
pero al hacer la biopsia sale otra cosa. Y viceversa, ¿no? Pacientes que tenían categorizados con viernes 4C y todo, ¿no? Se hace la biopsia y resulta que es un problema inflamatorio granulomatoso, ¿no? Entonces, ahí nada está completamente dicho, ¿no? Es algo más dinámico, ¿no? Y que estamos constantemente, ¿no? En observación de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la experiencia, ¿no? ¿No? Y la conversación también con los demás colegas, ¿no? En algunos tipos de casos también existe lo que nosotros llamamos en cáncer de mama oculto, ¿no? Que por eso que dice el hincapié dentro de la exposición y la evaluación de la región axilar, ¿no? Tenemos varios casos de pacientes que palpan la mama, no hay nada, ¿no? Pero vamos a la axila y tiene una masa, ¿no? Una masa, un bultito en la axila grande, ¿no? Y hacemos la biopsia de la región axilar pensando que de repente es otro tipo de cáncer, lo que pertenece a otra zona, y sale que es componente mamario, ¿no? De mama. Entonces, hacemos ecografía, mamografía y no se encuentra nada. Hacemos esta resonancia y no encontramos nada. Entonces, de repente son células muy pequeñas, ¿no? Que han generado una infectación en la región axilar y ahí han desarrollado más, ¿no? Y hay esos casos, ¿no? Pacientes que básicamente no tienen nada. Por eso que es importante en la mama, pero sí tenían en la axila, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por ver, discutir. Lo más importante que yo le digo a los pacientes o a las personas, si tienen algo anormal, se palpan a la mama, acudan al médico, traten de seguir las recomendaciones. En el caso de nosotros, seguir con los seguimientos, ¿no? En la parte de prevención, ecografía, mamografía, dependiendo de las edades. Doctor, buenas tardes. Hola, Buenas ¿me escucha? tardes. Sí, Sí, sí le escucho, dígame. sí, lo que acaba usted de mencionar sobre el cáncer oculto, ¿cuáles serían los síntomas o cuándo nosotros debemos estar alerta para saber si tomar algunas medidas de Sí, prevención? ahí más o menos en el cáncer de mama oculto, como su nombre dice, la mama no, la mama propiamente dicha, la glándula mamaria no te va a ser una mama normal, básicamente. Donde vamos a tener el problema, donde vamos a estar digamos, con problemas es en otras zonas fuera de la mama, ¿no? Una de las zonas más comunes es la región axilar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié con respecto, ¿no? A la palpación, ¿no? A la palpación y ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando si encontramos un bultito, un nódulo, ¿no? Normalmente a veces vienen a la consulta derivada de otros sitios que tienen una masa, ¿no? Una masa a nivel de la región axilar, ¿no? Entonces hacemos la biopsia y ya vienen con biopsias de otros sitios, ¿no? Y en la cual podemos observar que el origen, ¿no? De acuerdo al análisis tanto de patología como de los receptores, como la inmunohistoquímica, nos dice que es de la mama. Entonces vamos a examinar la mama, hacemos exámenes y no encontramos. Entonces acá, es por eso que en la parte del examen de mama no solamente es examinar la mama, ¿no? Que menciona, sino también hacer siempre la palpación, ¿no? De la región axilar, ¿no? De la axila, ¿no? Palparse, de repente hay un bultito o algo, inmediatamente acudir al especialista, ¿no? Al centro de salud para que se haga el seguimiento adecuado. Muchas gracias, doctor. Ya para culminar, tenemos una última pregunta en el chat, donde nos menciona resultado de mamografía con microcalcificaciones y fibroadenomas. ¿Es necesario que le realicen ecografía mamaria? Quizás sí, porque hay que evaluar el tema de los fibroadenomas también, ¿no? La microcalcificación es, como le digo muchas veces, es solamente la mamografía la que me puede dar mayor información, pero obviamente hay que evaluar también el tejido circundante a las microcalcificaciones, ¿no? Entonces es importante complementarlas, ¿no? Normalmente siempre se trabaja con ambas por encima de los 40 años, ¿no? Ambas, ¿no? Si no tiene antes y se ha hecho, bueno, igual complementarla con la ecografía. El fibroadenoma es algo benigno, pero hay que observar bien la microcalcificación. Muchas gracias, doctor Gustavo. De esta manera estamos culminando y agradecemos de parte del Departamento de Promoción de la Salud su participación y todas las aclaraciones que ha brindado a los participantes que han tenido su duda o consulta. ¿Algunas palabras Muchas gracias. finales? Sí, muchas gracias. Y bueno, lo importante acá para todas las personas que nos están oyendo es la prevención, ¿no? O sea, al autoexamen de mama y acudan al centro de salud. Apenas se detecten algo malo, acudan al centro de salud. Y por parte de los profesionales de salud, bueno, la orientación adecuada, ¿no? Tratar de solicitar los exámenes correspondientes, ¿no? Y si hay una sospecha, nosotros estamos siempre para ayudar, ¿no? Bendiciones con Muchas todos. gracias. Muchas gracias, doctor.